Sí, buenos días. Para mí es un placer darle la bienvenida a este viernes académico de la Clínica Oftalmológica de Cali. Tengo el gusto de presentarles al doctor Alejandro Vélez. Él está haciendo el fellow en plástica ocular y cirugía reconstructiva de párpados, vía lagrimal y órbita con la Universidad Pontificia Javeriana de Cali y con la Clínica de Oftalmología de Cali y el Centro Médico Imbanaco. En el día de hoy nos presentará complicaciones en rellenos perioculares. Bienvenido, doctor Vélez. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, hoy hablaremos acerca de complicaciones en rellenos perioculares, retos para el oftalmólogo. El orden del día será, vamos a hablar acerca de algunos casos clínicos, vamos a discutir la importancia del tema, algunas nociones básicas sobre anatomía y cambios con la edad que son muy importantes, cuáles son los principales tratamientos perioculares usados, cuáles son los materiales de relleno, cuáles son los cuidados en las aplicaciones que debemos tener, cuál es la evaluación preoperatoria de un paciente, las complicaciones y los manejos que debemos darle, al igual que las recomendaciones al momento de aplicarse y algunos mensajes para llevar a caso. El primer caso de hoy es una paciente en la cual consulta el servicio de oculoplástica, quien refiere que hace 15 años le hicieron una mamoplastia, una liposucción y le hicieron una lipoinyección en párpados inferiores. Con el paso del tiempo hubo una absorción en la zona malar de la grasa. La paciente decide consultar a medicina estética donde le hacen aplicación de ácido hialurónico en la zona eh, periorbitaria y en la zona malar, con lo cual la paciente empieza a notar que hay unas zonas, unos nódulos, unos grumos que no le gustan a la paciente, consulta donde su cirujano plástico, este le dice que realmente es pues como difícil darle manejo a esto, consulta a otro concepto en el área de oculoplástica, se decide enviar una ecografía de tejidos blandos, que es una de las estrategias principales que tenemos, donde se evidencia algunas zonas de ácido hialurónico. El caso número 2 es una paciente que se le realizó una blefaro inferior y posterior a ello la paciente tiene una aplicación de sustancia de relleno. La paciente va a un centro de estética donde dice que le aplican ácido hialurónico, el cual reconsulta porque empieza a notar algunos nódulos, unos granulomas en todos sus párpados inferiores. Reconsulta nuevamente al servicio de oculoplástica donde se realiza una ecografía, se identifican los granulomas, se decide llevar al procedimiento quirúrgico para la extracción de granulomas con la idea de tratar de quitarlos. Realmente fue un procedimiento muy difícil, con abundante sangrado, con una superficialización de las lesiones y una posterior necrosis de la piel de párpados inferiores. En el caso número 3 tenemos una paciente femenina de 65 años, la cual fue a una aplicación de ácido hialurónico en la zona glabelar. Va a un centro de estética donde le aplican eso. Posterior a la aplicación del mismo, la paciente refiere una pérdida súbita de la visión y fotopsias en su ojo izquierdo, con una agudeza visual al examen oftalmológico de cuenta de 2 a 2 metros, con el resto de examen normal. Cuando a la paciente se le hace el fondo de ojo, encontramos que tenía un disco óptico rosado con bordes definidos en una retina aplicada, pero tenía una lesión sobrelevada a nivel de la fóvea. En esta angiografía fluorescénica en fase arteriovenosa tardía encontramos que la paciente presentaba una fuga por escape y áreas de isquemia, y también presentaba en la fotografía del fondo de ojo una rama arterial macular con un émbolo blanquecino en su interior, que era la zona que se veía sobrelevada. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque en el mundo moderno actualmente los patrones de belleza han cambiado, tenemos una mayor disponibilidad de estrategias y cada vez más personas realizan procedimientos estéticos, sean por personas que estén realmente capacitadas y también por personas que infortunadamente no están capacitadas y lo realizan en múltiples centros, en clínicas o clínicas de garaje, centros que realmente no tienen aval por secretarías de salud ni tienen la formación adecuada. Quienes realizan este tipo de procedimientos? Realmente en el medio hay muchas personas, lo puede realizar desde un dermatólogo, medicina estética, el área de oculoplástica, cirujanos plásticos, pero también vemos cosmetólogos que, si bien pueden realizar ciertos procedimientos no médicos invasivos, se atreven a realizarlo. ¿Por qué nosotros como oftalmólogos debemos saber esto? Porque somos
los médicos especialistas en toda esta área y somos las personas que vamos a recibir múltiples complicaciones, como lo vimos previamente. ¿Por qué es importante hablar de la anatomía y los cambios que tenemos con la edad? Porque a través del tiempo vamos a tener unos cambios degenerativos que se dan en todas las estructuras del cuerpo. Una de ellas es la piel, en la cual la vamos a encontrar que se va poniendo mucho más delgada. Vamos a encontrar también un septum que se va adelgazando con la edad. Los paquetes grasos que vamos a tener, los dos superiores y los tres inferiores, van a estar prolapsados, vamos a tener unos ligamentos que se van a debilitar en toda la zona periocular y vamos a también a tener un mayor aumento en las líneas de expresión. Todos estos cambios involutivos que tenemos con la edad son las principales causas de que los pacientes siempre busquen estrategias para mejorar estas apariencias. Acá, en esta fotografía, vamos a encontrar como un repaso de la anatomía que tenemos nosotros en la zona periocular y la parte vascular. Vamos a encontrar que desde la arteria carótida vamos a tener la arteria oftálmica, de ahí van a derivarse todas las arterias que van a irrigar toda la parte ocular, periocular y también las zonas donde se van a anastomosar desde la zona nasal. Hay cuatro arterias muy importantes que debemos recordar dónde están ubicados porque son zonas que tienen alto riesgo en su lesión o cuando hay algún tipo de obstrucción, principalmente por rellenos, las cuales son la arteria supratroclear, la arteria supraorbitaria, también vamos a tener la arteria columnar, la arteria angular de la nariz y una de las zonas muy importantes es esta zona de acá, que es la arteria del dorso nasal, que va a funcionar pues como una anastomosis. Acá tenemos otro diagrama, otra percepción de las arterias, de su ubicación, y es importante hablar de que la anatomía no siempre es la misma, que vamos a tener unas variaciones anatómicas que siempre debemos tener en cuenta, porque cuando hay variaciones anatómicas puede haber un aumento en el riesgo de las lesiones de las estructuras vasculares. A nivel facial vamos a encontrar pues como dos arterias que van a tener gran variación, que sería la arteria facial y la arteria angular. Entonces hay unas zonas de riesgo. Esas zonas de riesgo se van a dividir en un tercio superior, en un tercio y medio y en un tercio inferior. A nivel del tercio superior vamos a encontrar que la arteria temporal superficial y sus ramas frontales, la arteria supratroclear y la arteria infraorbitaria son las que vamos a tener nosotros mayor relación y mayor riesgo. A nivel de tercio medio tendríamos la arteria nasal lateral, las arterias columnalares y la arteria angular. Y a nivel de tercio inferior, que son otras de las zonas donde podemos también realizar rellenos, vamos a encontrar la arteria labial superior, la arteria labial inferior y la arteria facial. Entonces, ¿cuáles son los principales tratamientos perioculares utilizados en el momento? La primera de ellas, la reina a nivel mundial, la que tiene mayor cantidad de uso, tanto a nivel nacional como internacional, es la toxina botulínica. Es una sustancia que es una toxina que realmente es muy segura, tiene un perfil de seguridad demasiado alto y que en comparación a las otras sustancias que vamos a ver posteriormente, no se asocia tanto a oclusiones, sino como a otro tipo de complicaciones, como cuáles. Cuando recordamos que la toxina actúa de una manera que actúa de forma local mediante un bloqueo de la liberación de la acetilcolina, lo que va a hacer es una parálisis de los músculos, que es una parálisis que es temporal, que dura aproximadamente entre 4 a 6 meses según cada paciente. Las complicaciones que se verían es que se tenga una propagación de la toxina, que esa propagación vaya a afectar la glándula lagrimal, ocasionando una hipoproducción, también que se tenga una propagación hacia la zona del elevador del párpado, ocasionando una ptosis palpebral, la cual también será transitoria, dura aproximadamente un mes. También puede ocasionar un ectropion y también puede ocasionar un lagoftalmos. Todos estos es de manera transitoria. Entonces, los materiales de relleno que tenemos son diversos. A continuación les voy a mostrar unos tipos de relleno que son como los más comunes, que es importante que ustedes los conozcan porque muchos pacientes van a aplicarlo y van a mencionárselo en consulta, aunque infortunadamente muchos de ellos lo ocultan y uno se da cuenta posteriormente con el ojo clínico o durante procedimientos quirúrgicos. El que más se utiliza a nivel mundial también es la grasa autóloga, es la grasa del paciente que se hace un procesamiento y se le aplica al paciente. Este también es de un uso temporal y es biodegradable. A continuación, el segundo que más se utiliza en los materiales de relleno es el ácido hialurónico. Tiene múltiples usos de relleno
Hay múltiples marcas, estos son algunos nombres que tenemos. Y también vamos a tener otras sustancias como el colágeno, la hidroxiapatita de calcio, que es el famoso Radies. También tenemos el ácido poliláctico, que es el Sculptra, que es otra de las sustancias que se utilizan. Y también tenemos otras sustancias como el gel de poliacrilamida y polímeros de dimetilsiloxane. Infortunadamente, también ahorita vemos pacientes que se aplicaron muchos biopolímeros. Ahora no se ve tanto. Épocas anteriores los pacientes iban a aplicar supuestamente ácido hialurónico, sustancias seguras, pero le aplicaban otro tipo de sustancias que son los rellenos de biopolímeros. Entonces, el ácido hialurónico, recordemos que este es un ácido que es un polisacárido de tipo glucosaminoglicano que lo que hace es atraer agua, dar volumen y es una sustancia de alto peso molecular. El ácido hialurónico, digamos que está en la mayoría de tejidos y de líquidos del cuerpo en diferentes proporciones. Importante que el ácido hialurónico tiene unas funciones que son de estructura en la membrana extracelular para la homeostasis y la migración celular. Importante porque actúa en toda la parte de participación de factores de crecimiento y con otras citocinas y ayuda a la piel a que tenga pues como un buen tono. Hay dos tipos de ácido hialurónico que se dividen en no reticulado y reticulado. Los no reticulados son los ácidos hialurónicos de una baja densidad molecular. Esos habitualmente van a permanecer en la superficie, no van a ocasionar tanta inflamación, van a dar un mínimo de volumen y van a desaparecer más rápido. Mientras que los ácidos hialurónicos reticulados van a tener una alta densidad molecular, van a penetrar la piel y van a trabajar más adentro y van a perdurar por mucho más tiempo. Las localizaciones faciales de inyecciones que se relacionan más con pérdida visual son estas que vemos acá. A nivel nasal, vamos a ver que toda esta zona es de las que más presenta, seguido por las zonas de inyecciones en glabela, las inyecciones en la frente, en el surco lagrimal y en la zona temporal. Se van a asociar a otros síntomas, como cuáles, como que el paciente presente algún tipo de dolor localizado con pérdida visual, con tosis palpebral, que es una de las complicaciones que van a haber e incluso con alteraciones en el sistema nervioso cuando hay un flujo retrógrado e incluso llegan al sistema nervioso central, ocasionando isquemias. En algunos pacientes ha llegado a ocasionar incluso la muerte. Cuando hablamos de las lipoinyecciones, es una de las estrategias que tenemos a nivel mundial, que tiene múltiples usos. Habitualmente vamos a encontrar como dos tipos de inyecciones. Vamos a encontrar la nanofat y la microfat. Esa grasa que al paciente se le saca se va a procesar y va a tener, si es una partícula, digamos que es mucho más grande, de los adipocitos extraídos, vamos a hablar de una microfat. Mientras que cuando hablamos de la aplicación del nanofat, realmente no es tanto como el adipocito extraído, sino que se procesa y acá lo que se está extrayendo es la fracción vascular extramal, que es esa sustancia que nos va a ayudar con toda la parte vascular y con toda esa parte que nos ayuda a tener un gran poder regenerativo. Son las dos estrategias que tenemos que son seguras y hay que saber si hacer y que nosotros lo podemos utilizar. Pero como toda sustancia no está exenta de sus riesgos. El plasma enriquecido en plaquetas también es una de las sustancias que podemos utilizar. Se le saca sangre al paciente, se lleva a la centrífuga, se hace una concentración de plaquetas y este va a tener una gran liberación de factores de crecimiento que va a estar pues secretado por las plaquetas y tiene múltiples usos a nivel pues como facial. Digamos que es una estrategia segura, sin embargo, también puede presentar complicaciones u oclusiones. Entonces, ¿cuáles son las posibles complicaciones y los manejos que nosotros podemos dar? Entonces, una de las principales complicaciones que se pueden dar es la sobrecorrección de rellenos. Uno de ellos es el ácido hialurónico, por eso es importante que al momento de la aplicación sea realizado por una persona experta y que sea gradual, poco a poco, porque muchas veces se puede aplicar una sustancia en gran cantidad y que puede formar y que no puede estar tanto a gusto del paciente como del cirujano y que tengamos que utilizar estrategias de reversión. Por eso es mejor realizar una estrategia escalonada, evaluarse al paciente más o menos a las 2, 3 semanas para mirar la respuesta y mirar si es necesario de aplicar más o si es suficiente. ¿Cómo se debe manejar? Se debe manejar según cuál es el tipo de sustancia aplicada. Recordemos que no todas las sustancias tienen, digamos, como una estrategia efectiva para revertirse. Sustancia tipo hialuronidasa para el ácido hialurónico y también cuál es la localización, porque no todas las localizaciones son de fácil acceso para el cirujano.
Los festones secundarios es una de las complicaciones que también se pueden presentar, sobre todo se dan en el ácido hialurónico rellenos en la zona periocular, por eso actualmente de párpados inferiores porque puede ocasionar los festones secundarios, que son esas bolsas, esos edemas que se ven en los pacientes porque recordemos que esas son sustancias que son proinflamatorias y que van a ocasionar y que realmente son difíciles de manejar. Cuando hablamos de festones secundarios, recordemos que es importante dividirlo en dos, en festones secundarios médicos, que son esos por condiciones fisiológicas o comorbilidades del paciente como alergias, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, enfermedad tiroidea, versus los iatrogénicos, que son los que se ocasionan, como por ejemplo con fillers como ácido hialurónico, que es reversible, u otras sustancias que son no reversibles o que también se pueden dar postquirúrgicos, sobre todo en algunos tipos de procedimientos como blefaroplastia o lifting faciales, donde hay un daño del sistema de drenaje linfático. Entonces, cuando un paciente presenta una sobrecorrección por relleno, que presenta un edema crónico, que presenta unas asimetrías o que presenta zonas con gran cantidad de ácido hialurónico, que en teoría es una sustancia que se debe reabsorber, pero con el tiempo hemos visto que hay algunas zonas que siguen conservando ácido hialurónico que muchas veces al paciente no se le va y que posterior a muchos años lo vemos y nos damos muchas veces cuenta intraquirúrgico. Tenemos una estrategia que es la hialuronidasa. Esa es una sustancia, es una enzima que va a romper todas estas unidades de disacáridos del ácido hialurónico y la aplicación de este nos va a ayudar a resolver esas complicaciones de tratamientos y va a actuar de una manera como un factor de separación o un factor de difusión, actuando sobre el componente de la matriz extracelular a nivel pues de los enlaces glucósido beta 1.4. Es importante porque es una sustancia que va a ayudarnos a modelar algunas zonas o a eliminar. Y es una estrategia que tenemos para la rehabilitación periocular. Hay varios tipos, pues, como de hialuronidasa que tenemos disponible y la dosis que vamos a utilizar es según el propósito y según la zona. Las dosis de aplicación pueden ir desde 15 unidades hasta 1500 unidades según la zona y el propósito que vamos a utilizar, porque no es lo mismo una zona localizada, guiada ecográficamente, o una zona que está con un mayor volumen, con ácido reticulado de alto peso, o en zonas que son difusas o incluso una oclusión vascular, que es una de las complicaciones tristemente más devastadoras que nosotros tenemos y que podemos enfrentar. Entonces, es importante conocer la dosis según cada zona. Muchos de estos pacientes no van a requerir más de una sesión, hasta más del 35%, y puede dejar algún tipo de ácido hialurónico residual. También se puede ocasionar un edema persistente y también se puede presentar bolsas hialuronidasa. Hay algo en la literatura que se conoce como el síndrome de post-hialuronidasa, que es una complicación, o digamos que es como un cambio que en muchos pacientes se puede dar posterior a la aplicación de la hialuronidasa, que se puede presentar hasta en el 20% de los pacientes y que está relacionado según la cantidad de volumen que uno aplique y la duración de que tenga el relleno. Importante porque el aspecto puede empeorar posterior al uso de este. Las líneas se pueden ver más notorias, puede presentar como unos cambios como atróficos posteriores, puede presentarse un prolapso de bolsas grasas, pueden haber cambios en la piel como de coloración, de depresión, alteración, sobre todo en pacientes que tengan ya enfermedades del tejido conectivo y que va a generar un alto impacto psicológico en los pacientes. Otra de las complicaciones que podemos presentar son esos granulomas. Esos granulomas se van a dar según el tipo de relleno que nosotros utilicemos y es muy importante utilizar la ayuda que tenemos de la ecografía para identificar el tipo de relleno y su localización, su profundidad y definir si el paciente realmente se beneficia de realizarle una sola observación o si nos arriesgamos, si realmente los beneficios van a superar esos riesgos de llevarlo a cirugía, porque pacientes como esa que les presento tuvo una gran complicación de una necrosis y fue un proceso de recuperación difícil con secuelas cicatriciales. También se puede presentar la alergia según el tipo de sustancia. Normalmente va a ser un tipo de alergia por hipersensibilidad tipo 1. Se va a caracterizar porque los pacientes van a presentar edema, eritema, dolor, picazón inmediato a la sustancia o en las siguientes horas posteriores a su aplicación. Se puede manejar con antihistamínicos y con esteroides.
Las oclusiones vasculares, creo que es uno de los miedos más grandes que nosotros como oftalmólogos tenemos, de que nos llegue a uno porque sabemos que el pronóstico tristemente es muy ominoso, que el tiempo y que la respuesta y las consecuencias son devastadoras. Las oclusiones vasculares se pueden dar posteriormente a la aplicación de rellenos intradérmicos y se van a dar habitualmente por dos estrategias. Uno, cuando se aplica la sustancia en una zona vascular, puede ingresar al lumen y por la presión mayor tiene un flujo anterógrado, llegar hasta la arteria oftálmica y ya luego un flujo retrógrado, anterógrado y ocasionar una oclusión distal. También por volúmenes grandes puede haber una compresión de los vasos de manera extrínseca que ocasione esa zona de isquemia. Entonces las oclusiones vasculares se van a clasificar en cuatro. Uno, ceguera. La otra clasificación es que el paciente presente ceguera y tosis. La otra es que el paciente presente una ceguera y una oftalmoplejía. Y la cuarta es que el paciente presente una ceguera y una ptosis y una oftalmoplejía. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que se van a presentar? Habitualmente se pueden presentar segundos posteriores a ello o incluso hasta 7 días después. Los cambios que más vamos a ver es que el paciente va a tener unos cambios en la coloración, se puede ver zonas blancas, zonas sin flujo, incluso unas zonas en ocasiones que se pueden ver más hiperpigmentadas posteriormente. El paciente se va a quejar de mucho dolor, el paciente va a presentar edema, va a presentar inflamación, va a presentar una disminución, que la mayoría de pacientes van a presentar una visión peor a cuentadedos, y que también van a presentar múltiples secuelas. Gran parte de estos, más hasta un tercio de los pacientes, van a presentar casi siempre secuelas, algunos según el tipo de respuesta que que tengan y la oportunidad y la prontitud en que se realice los planes que tenemos para estas complicaciones pueden presentar un mejor pronóstico, pero la mayoría van a quedar con cicatrices, van a quedar con una ceguera permanente, van a tener manchas residuales, van a tener atrofia y van a tener ulceraciones. Acá en la clínica, no yendo más lejos, acá hace más o menos 4 o 5 años se presentó un estudio por parte del doctor Castro y de la doctora Dolmech, que hicieron una serie de casos, tuvieron 9 pacientes con complicaciones por rellenos perioculares. Fueron 9 casos que se presentaron, tanto a nivel de complicaciones, también incluso hasta endoftalmitis por perforaciones oculares durante procedimientos, con secuelas devastadoras, con ceguera, con oftalmoplejía, que fue pues como publicado acá en la clínica. Las oclusiones vasculares, vamos a tener las zonas de mayor riesgo, que son las zonas de glabela, las zonas nasales, el pliegue nasolabial, la zona de la frente y de los labios. Y hay unos factores de riesgo que siempre debemos de identificar, que son los que van a aumentar ese riesgo. ¿Cuáles son? Son procedimientos quirúrgicos y no invasivos previos, que el paciente ya tenga una anatomía distorsionada, que tenga una fibrosis, cuando se inyectan volúmenes mayores a 0,1 mililitros, que utilicemos agujas en vez de cánulas, que son las otras estrategias que tenemos, que se aplique en planos profundos o que se realicen inyecciones con alta presión. Por eso al momento de aplicar esta sustancia debemos de intentar hacer de aplicarse de manera lenta, aplicarse la sustancia poco a poco, evaluar la respuesta que vaya a tener el paciente, realizarse sin afán y hacerse de manera retrogrado. Se aplica la aguja y a manera pues de irse retirando se va aplicando la sustancia. Habitualmente uno puede utilizar agujas de 25G, son como las más comunes. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a nosotros, al servicio de urgencias de oftalmología, como la clínica de otro lugar, nos puede llegar algún tipo de oclusión vascular. Siempre debemos de tener un protocolo para atender ese tipo de pacientes. Entonces, primer paso, siempre avisar, activar todo un grupo, idealmente que tenga un grupo que sea de oftalmología y radiología intervencionista. Debemos tener todo preparado, se debe tratar, se debe reevaluar y se debe seguir siempre al paciente. Entonces, siempre se debe tener un equipo de emergencia, sobre todo para las complicaciones vasculares por ácido hialurónico, que es la más común que vamos a presentar, y la reina que debemos tener siempre la hialuronidasa. Acá en la clínica contamos con la hialuronidasa y se debe aplicar pues según el tipo de localización y de oclusión. Normalmente se aplican entre 200 a 500 unidades cada 60 a 90 minutos, tanto a nivel orbitario como a nivel vascular y en las zonas donde se tiene la complicación,
para lograr una mejoría clínica. Se debe evaluar al paciente. Se puede utilizar un vial liofilizado que tenga 25 unidades de SUCAT, que se va a equivaler, va a tener una equivalencia a 1500 unidades y debemos de tener una solución salina para realizar la dilución del frasco de hialuronidasa, también con anestesia. También es importante aplicarle al paciente esteroides. Se le va a aplicar una dosis de dexametasona de 8 miligramos intramuscular o intravenoso, darle una carga de asa de ácido acetilsalicílico 500 miligramos, se le debe dar una al día por 7 días. También se le puede dar clopidogrel 75 miligramos diarios durante 7 días. También se le da sildenafil 100 miligramos diarios hasta la resolución para tener una mejor perfusión. También se pueden utilizar pentoxifilina de 400 miligramos cada 8 horas durante 7 a 10 días para lograr también una mejor perfusión. Se le puede dar prednisona vía oral. Y también es importante tratar de ponerle compresas calientes cada 5 a 10 minutos para tratar de que haya una mejor dilatación acompañado de un masaje vigoroso. También se puede utilizar esteroide tópico, se puede utilizar nitroglicerina tópica y es muy importante tener todos estos protocolos al momento de activarse. Entonces siempre debemos mirar cuál es la agudeza visual con la que ingresa el paciente, hacer un examen oftalmológico muy rápido, evaluar todo, mirar cómo está la retina, cómo está el nervio óptico, cómo está la mácula y tratar de hacer una disminución de la presión intraocular abrupta y rápido. ¿Con qué? La podemos utilizar con masaje. Ese masaje que debemos realizar, como lo vemos acá, se utiliza una presión fuerte, más o menos de 5 a 10 segundos, tratando de hacer como movimientos circulares. Se suelta y repetirse más o menos durante 10 a 15 segundos. También podemos utilizar colirios tópicos, los que tenemos disponibles para el tratamiento pues, de glaucoma de los hipotensores, que puede ser brimonidina, dorzolamida, timolol e incluso eh, la tanopros también se podría utilizar. Para el paciente se aplica seguido más o menos cada 15-30 minutos para tratar de bajar. También podemos utilizar dosis de acetazolamida oral y utilizar otras estrategias, pues como previamente que les expliqué. Y es importante mirar el tipo de material que se utilizó. Si se destruye, utilizar hialuronidasa. Entonces, es importante siempre tener esto presente porque en el futuro, que incluso ya lo estamos viendo ahorita, será cada vez mucho más difícil encontrar un paciente virgen, una blefaro virgen, será raro. ¿A qué me refiero con esto? Que el paciente ya va a tener habitualmente algún tipo de sustancia, algún tipo de tratamiento estético previo que nos va a cambiar toda la zona, la anatomía, va a tener variaciones que puede darnos ese aumento de riesgo. Entonces, importante siempre tener claro la sospecha clínica, que uno a medida del tiempo lo va viendo el ojo clínico, identificar esos pacientes que posiblemente ya tengan alguna sustancia, que muchas veces lo niegan. Yo, doctor, nunca me he aplicado nada, yo no me he hecho nada, y cuando uno ingresa a operar, ¡pum!, ácido hialurónico por toda parte. Utilizar la estrategia de la ecografía. Acá en Cali, en Medellín, en varias partes del país tenemos ese recurso. Siempre preparar al paciente emocional y clínicamente para optimizar los resultados, porque muchas veces ellos llegan con unas expectativas demasiado altas que no le podemos cumplir al paciente y esperan cambios demasiado abruptos cuando ya tienen sustancias de relleno y que los cambios muchas veces, incluso cuando utilizan biopolímeros, no van a ser los mejores. Tener el tratamientos del ASA como tratamiento rehabilitador del paciente, utilizar estrategias de transposición. Una de las cosas importantes es en la blefaro inferior utilizar la mismo colgajo graso del paciente como una de las estrategias que son más seguras, que los pacientes hayan utilizado enzimas, que hayan utilizado láser, pero ese láser es más superficial y también hayan utilizado radiofrecuencia. Entonces, muchas veces, como les expliqué previamente, hacemos es un diagnóstico intraoperatorio de que el paciente ha utilizado previamente ácido hialurónico. Entonces, vamos a ver pacientes que tienen espacios virtuales, que tienen fibras translúcidas, que van a tener zonas muy vascularizados, que vamos a ver unos septo y un tabique que está engrosado, que son tejidos demasiado brillantes, que vemos que sale como un material brillante y granulado, que habla que el paciente tiene ácido hialurónico y que en ese momento deberíamos utilizar anestésico o hialuronidasa en su momento para obtener un mejor resultado.
siempre se debe documentar muy bien en la historia clínica. En la evaluación preoperatoria en la uréfara inferior con que el paciente tenga previo relleno periocular son tres pilares: historia clínica, estudios previos, identificar la clínica. Entonces, siempre mirar si el paciente tiene un filler visible, si está palpable, si tiene cambios en la coloración de la piel, si tiene cambios en la zona malar, si tiene fluctuaciones en sus bolsas grasas. En la historia clínica, mirar qué tipo de relleno se puso, qué cantidad y cuáles son todo en el tiempo que se ha aplicado, porque como vimos, muchos de ellos no se reabsorben, y utilizar diagnósticos como ecografía, resonancia e incluso biopsia. Entonces, las recomendaciones para su aplicación es infiltrar con aguja, idealmente de pequeño calibre, o utilizar cánulas, hacerse una infiltración lenta y sin presión, siempre aspirar previamente y mover la aguja durante su recorrido, hacer una inyección perpendicular y en plano superficial, no inyectar más de 0,1 milímetro por punto y utilizar cánulas de 22 a 25. No tengo ningún conflicto de interés con estos dos centros. Es importante que nosotros como oftalmólogos y como personas del sector de la salud identifiquemos cuáles son las zonas e IPS en cada ciudad que tenemos. En Medellín tenemos Dermasonido y acá en Cali tenemos Sonus, para que enviemos a nuestros pacientes y nos traigan pues como un informe previo a la consulta y a la cirugía. Mensajes para llevar a casa: siempre identificar a los pacientes que tengan mayor riesgo, conocer adecuadamente la anatomía y las variaciones que tenemos, realizar un diagnóstico oportuno, dar uso a los recursos que tenemos y tener siempre en mente algoritmos de manejo frente a todas las situaciones, tener una comunicación muy asertiva con el paciente, siempre firmar un consentimiento informado. Eso es clave porque es lo único que legalmente nos va a salvar, porque muchas veces somos quienes vamos a hacer como las personas que vamos a salvar y arreglar esas complicaciones que ya tuvieron otras personas. Siempre dejar claro cuáles son los signos y síntomas de alarma a los pacientes y que este tipo de sustancias sean aplicados por una persona con un entrenamiento adecuado. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Hola, muchas gracias, Alejandro, Alberto Castro. Hola, doctor, adelante. Sí, como mencionaste, pues nosotros publicamos hace unos años, porque hubo como una especie de epidemia en el curso de 6 meses. Recibimos un poco de casos seguidos. Y entonces sonamos la alarma y logramos recolectar entre Cali y otros sitios en total 18 casos. De aquí, de Cali, eran 9, como dijiste, pero había reportados otro poco de casos. Y eran todos, tal vez con excepción de uno, en centros de estética, o sea, gente sin ningún conocimiento de la anatomía. Inyectaban de todo, ¿no? Desafortunadamente muy poco hialuronidasa, ácido hialurónico, que es en mi criterio el único tratable. Y quisiera aquí que me aclararas eso, porque yo, cuando revisamos el tema, encontramos que la única que tenía valor tratar con hialuronidasa era cuando habían hecho con ácido hialurónico, porque de Sí, resto, ¿qué te ganas si lo que han metido es aceite? Hasta aceite de cocina metían, ¿no? Yo tuve un caso de una plástica, el único caso de un cirujano plástico que en el surco nasogeniano inyectó hidroxiapatita. Y hubo pérdida súbita, completa, inmediata de la visión. Y lo que yo vi era todos los vasos coroideos dibujados con calcio, o sea, blancos con granuladito. Ah, y la cirujana que acompañó a la paciente al consultorio me decía, cuando yo le expliqué, me dijo, bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Le vamos a anticoagular y le vamos a hacer esto y lo otro. Y yo le dije, pues yo no creo que nada sirva, ¿sí? Si tiene toda la circulación coroidea llena de hidroxiapatita, ¿yo qué hago anticoagulando a esta paciente? Ponerla en riesgo sistémico de hemorragias,
de problemas. Me alegó un buen rato y se levantó y se fue con la paciente muy, muy brava, pues porque yo no le ofrecía una solución. Pues quisiera un comentario sobre eso, porque hasta el sol de hoy me suena realmente, actué mal. Yo supe después, porque la paciente volvió, que le habían hecho de todo, que ella, la plástica la había llevado a otro lado y le habían hecho oxígeno hiperbárico, y le habían hecho anticoagulación y le habían dado clopidogreles y aspirinas y mil cosas, y la paciente quedó igualita de ciega después de muchos tratamientos. Entonces quisiera un comentario sobre eso, porque mencionaste mucho el tratamiento, pero más que todo referido a ácido hialurónico. Cuando son otras cosas, ¿sí crees que sirva? ¿Sí crees que valga la pena meter al paciente en todo ese cuento? Y quiero recalcar, aparte de esa pregunta, eh, dos cosas que dijiste. Los pacientes no dicen, no cuentan. Una, que llegó NPL. ah, Nos pasamos toda la tarde y toda la noche pensando que era una escleritis muy severa, hasta que yo la vi y le vi un chuzoncito en la frente y le dije, ¿eso qué fue? Es que me pusieron un relleno, y fue cuando le pusieron el relleno que perdió la visión. Sí, pero no había contado, ¿sí? Y también recalcarles que están las inyecciones intraoculares, ¿no? No solo es que se meten en la arteria y meten a presión y entonces eso se va retrógrado y luego emboliza, sino que a veces se meten en el ojo. Yo tengo un caso pues muy, muy publicado también con video de cómo estalló el ojo, cómo la persona inyectó con tal fuerza que estalló el ojo, botó el cristalino, botó el iris para afuera, y obviamente ese ojo también se perdió. Y la tercera cosa, recalcar que lo dijiste muy bien: cualquier inyección en la cara, cualquiera, de cualquier material, háganla siempre muy lenta y siempre retirando, moviendo la aguja, porque es que miren ustedes lo que pasa: se meten en la arteria, como la aguja es fina, le meten fuerza, suben la presión que supera la presión sistólica arterial, el material se devuelve vía anastomosis retinales, llega a la arteria oftálmica y produce una obstrucción, a veces de toda la oftálmica, a veces de la central de la retina, a veces de los vasos coroideos. Entonces, siempre, así sea una anestesiecita, inyéctenla muy lento, no tengan afán, y siempre moviendo la aguja, retirando la aguja, aparte de la aspiración inicial. Bueno, quisiera tus comentarios en terapia cuando no es ácido hialurónico. Sí, Sí, soy yo. pues Alejandro, primero que todo la charla estuvo muy buena, muy completa. Llenos con grasa, efectivamente no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer, porque ni la hialuronidasa, ni los anticoagulantes, ni nada. O sea, realmente eh, lo único que uno puede hacer es, si hay, digamos, el antecedente de ácido hialurónico, pues intentar. Y eso, que la hialuronidasa tampoco es que sea, digamos, lo último. Hay muchos estudios, hay un estudio muy bueno del doctor Peter Dolman de Canadá en conejos, en que hicieron en las orejas de los conejos, hicieron la oclusión vascular con el ácido hialurónico, y le metieron cantidades alarmantes de hialuronidasa y no funcionó. O sea que realmente no es la panacea, ¿sí? Y con grasa no hay nada que hacer. Lo otro que mencionó el doctor Castro, efectivamente los pacientes no dicen, los pacientes mienten, muchos. Le dicen a uno, no, a mí no me han colocado nada, o yo no tengo ni idea, y uno les dice, uno lo ve allí, pero yo se lo palpo, a mí no me han puesto absolutamente nada. A mí me han llegado varios tumores orbitarios. eh, Les pregunto, ¿usted le han colocado algo? Absolutamente nada. Me salió. Ahora tenemos pues la gran ventaja de esta ecografía que la hacen en la Clínica de los Colores,
La doctora que está allí es muy buena, es muy detallado y le dice a uno si es realmente ácido hialurónico o no. Em, en el pasado no teníamos, teníamos que hacer resonancia, escanografía, no se veía mucho. Tuve una paciente de un tumor, pues supuestamente le apareció y tenía una masa y además estaba como migrada hacia el surco nasogeniano. A mí nunca me han puesto nada. Entré una sustancia cauchosa, que es lo que vemos muchísimo. Hemos tenido varios casos con Marco, pero cosas bastante eh, Pues sí, es importante este tipo de conferencias porque, pues, saber que existen riesgos, que aunque son poco frecuentes, pues pasan. Entonces a uno no le, qui- uno no, nunca quiere que a uno le pase, que sea uno el que le pase, pues, ese poquito riesgo, para asumir ese riesgo. Entonces, alrededor de los ojos, yo realmente colocaba antes ácido hialurónico en surco nasoyugal en pacientes muy escogidas, pacientes que no tuvieran edema matutino, pacientes que no tuvieran alergia periocular y que tuviera su indicación simplemente como aumentar el volumen a nivel del surco nasoyugal. Las escogía y, eh, y teniendo siempre en cuenta de colocar pues un ácido hialurónico adecuado para el sitio y siempre aspirando antes de, como decía el doctor Castro, antes de inyectar y moviendo la aguja. En algunas oportunidades comencé a utilizar cánula, es un poquitico más dispendioso, entonces para tratar de disminuir ese riesgo, bueno. Lo importante es lo que dicen es, sí, como decía el doctor Castro, realmente el único caso sería la oclusión con ácido hialurónico. Tendría que tener uno la hialuronidasa en el consultorio. Entonces el paciente, porque esto es inmediato, esto no es que se fue y a los 3 días presentó la oclusión, no inmediato. Entonces el momento que presente la oclusión, generalmente va con un dolor intenso y la pérdida de la visión o el cambio neurológico pues, de la tosis. Entonces, utilizar en ese mismo sitio donde sucedió, utilizar la hialuronidasa en ese momento. Y así, pues, o sea, pero de resto no hay nada más. Ya después en la práctica, lo que uno hizo en estos últimos años, comenzaron a presentar en las conferencias como edemas posterior a la aplicación de ácido hialurónico en la zona periocular. Entonces, pacientes que habían pues muy bien, reaccionado muy bien a su aplicación de ácido hialurónico con los efectos que uno quiere, comenzaron a presentar edemas. Edemas a la segunda o tercera o cuarta aplicación, porque obviamente estos ácidos hialurónicos supuestamente se reabsorben durante el tiempo, un año, pero nosotros hemos visto pues que permanecen muchos encapsulados, inclusive uno lo ve en cirugía en el tiempo. Entonces comenzó a presentar como un edema en pacientes que antes no lo habían presentado. Entonces, pues yo en este momento yo ya no coloco ácido hialurónico en región periorbitaria. Entonces son dos cosas, uno la oclusión y la otra es las reacciones no tan dramáticas pues de la oclusión, pero sí un edema y empeora un edema malar, entonces que estos son complicados de manejar. Entonces lo que hacemos es con estos pacientes es hacer blefaroplastia inferior, hacer la resección grasa, la reposición grasa y colocar, como tú decías, hialuronidasa en la infiltración anestésica previo al procedimiento. Es básicamente lo que hacemos. Muchas gracias. Muy bueno el tema. Yo te había mandado un video porque el lunes precisamente le dije a Alejandro, tuvo un paciente, está en plena cirugía, y después de que nos vimos, hice el túnel y salía el ácido hialurónico impresionante, ¿no? Entonces, no sé si tenés el video ahí, Lo tengo tenía 2 años de aplicar. y salía Sí, pero abundante. salía como es un chorro, interesante. Bueno, quería solamente concretar algo. Cuando trabajamos el área periocular, ¿qué usamos en el área periocular? ¿Qué es lo que se permite usar en área periocular? Solamente el ácido hialurónico es el que se usa como relleno.
porque hay que tener claro que la hidroxiapatita de calcio está prohibido usar en la zona periocular porque se va a notar todo lo que es radieses, cultra, armónica, todos esos se usan en el tercio inferior. Entonces, pues se usa mucho el ácido hialurónico y especialmente depende de lo que estemos buscando. Si queremos dar volumen, vamos a usar un ácido hialurónico reticulado que tiene que ir muy bien puesto, pero el problema es quién te garantiza que lo estamos colocando en el área exacta. Si queda muy arriba, queda notándose y hace un Tyndall. O sea, una cosa que uno ve el paciente, que es lo que contaba la doctora Dolmes, que uno entra al paciente y no sabe si eso es bolsa o eso qué es que queda un efecto Tyndall. Y lo otro es que a veces lo colocamos donde es, pero migran y ese paciente queda con edemas residuales tardíos y empiezan a consultarnos porque se quieren operar y esos son casos muy difíciles. Entonces, ahorita hay una tendencia entre los oculoplásticos que nos dedicamos a esto, a usar bioestimuladores y bioregeneradores en el área periocular. Entonces, usamos mucho el plasma, que es muy seguro, porque es una aplicación superficial. Estamos usando el nanofat. El nanofat tiene su veneno por ahí escondido, porque hay algo que está generando una inflamación crónica en los pacientes. Yo tengo algunos que me ha quedado un edema y uno no sabe qué fue lo que hizo, pero pues uno lo ha aplicado superficialmente porque se supone que se va a reabsorber, pero genera un proceso inflamatorio agudo, entonces no terminas con lo que estaba diciendo Marco, con un edema ahí crónico y una bolsa y uno no sabe qué hacer y estamos, ahí tengo uno, mejor dicho. En la aplicación de estos productos hay algo que es importantísimo, ustedes que están en la parte de entrada, pues a la parte práctica, y es que todo el mundo se pone rellenos porque lo operamos los oculoplásticos y el paciente nunca queda contento. Eso es una cosa, pero impresionante. Uno opera a los pacientes de bléfaro inferior y no quedan contentos, ninguno. Ah, sí, doctor, qué bien, pero quedaste súper bien. No, doctor, bien, pero mire, doctor, sí, aquí le faltó un poquito estirar. Aquí le quedó una bombita. Aquí, siempre algo. Entonces, por eso empezamos a tener todos estos recursos y a veces resulta que estos recursos son peores que tener ese paciente descontento. Entonces se van donde el dermatólogo, donde el estético y uno tiene que educar al paciente antes de la cirugía, explicarle que los resultados son buenos, pero tienen que ser claro y a veces no les gusta al paciente que uno no sea tan claro explicándole que va a mejorar y el paciente se termina operando en otro lado y vienen las complicaciones. Entonces, pues como mensaje, tener en cuenta los efectos secundarios del edema que contaba el doctor Gallón, es de las cosas más difíciles de manejar y tiene el paciente 5, 6, 8 años de aplicado eso, ya el edema y usted le pone hialuronidasa guiada, porque lo tiene que poner guiado con el ecógrafo y eso sigue ahí. O sea, es que nadie te puede garantizar que eso es reversible. Y lo que decía la doctora Dolmes, grasa, manéjela con demasiado. O sea, yo uso ahorita actualmente nanofat. El lipofilling que lo hacía, lo uso en cavidades anoftalmicas que quiero que el paciente conserve volumen. Pero si queda hipercorregido no pasa nada porque no hay ojo, entonces no se nota. Pero en un paciente que tiene una piel muy suave se nota muchísimo. Y solamente para terminar, cuidados cuando de pronto no, se le ocurre a ustedes hacer oftalmología, hacer oculoplástica, hacer estética, es la aplicación. Siempre que aplicamos estos productos hay que definir si lo hacemos con aguja o lo hacemos con cánula. Con cánula el riesgo de coger un vaso es mucho más disminuido, es casi imposible, pero pues también hay reportes de casos, pero entonces háganlo con cánula. Y en el momento que lo estás haciendo, si el paciente le duele, inmediatamente hay que suspender el procedimiento. Nada más, no puede seguir, que más tarde, no. Suspender el procedimiento y empezar todas las medidas que el doctor Vélez nos contó ahí. Tenemos cámara hiperbárica también disponible para que el paciente inmediatamente salga a cámara hiperbárica a hacer todos estos procedimientos. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo lo que quería decir es que, digamos, para los residentes cuando salen a su práctica de oftalmólogo general, pues lo que ellos nos decían, ¿no? Lo que ustedes dicen, paciente que llega que me salió esta masa, que me salió esto por aquí, que tengo un tumor y uno empieza a pensar en tumores
y resulta que es que se aplicó este tipo de sustancias y nunca lo va a decir, entonces tener un gran índice de sospecha. En estos días estuvimos en una charla virtual de un neuroradiólogo paisa que se ha especializado en inyectar la quimioterapia a los pacientes con retinoblastoma, pero nos dio una charla sobre toda la variabilidad de la irrigación arterial que hay en toda esta zona, tanto la zona orbitaria como la zona ocular. Y es impresionante, si usted llega a inyectar, puede llegar a estar en la cerebral media, puede estar en la miringia, puede estar en cualquier parte y producir una catástrofe a nivel del sistema nervioso central. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente la arteria oftálmica, bueno, y queda uno ciego, pero consciente o con alguna otra cosa. Entonces, para que tengan bastante cuidado. Yo ya en eso nunca me voy a meter. Alejandro, y para terminar, sí, lo que yo he visto, no sé, el doctor Castro, la doctora Dolmes y el doctor Quintero, han sido las complicaciones cuando están inyectando a nivel de la zona glabelar. Esa es como o sea, lo que me da la impresión que es como la más frecuente por la Sí. supratroclear. En esa, entonces nosotros a nivel de oculoplástica o hay como un concepto generalizado que en el área glabelar no se aplica, pero obviamente los dermatólogos y los esteticistas sí lo aplican y a uno de los pacientes le dicen, doctor, y aquí también, aquí aplíqueme en el ceño. Entonces dice, no, qué pena, pero pues yo allí no aplico, pues cuando yo aplicaba, pues yo ya no aplico. Pero eso a uno de los pacientes mismos le dicen, aplíqueme allí, pero pues es mi consideración que en esa área pues no aplicar el ácido hialurónico. Ese es el área de más frecuencia, pero está reportado en cualquier zona de la cara, en el ángulo mandibular, en el mentón, en todas partes está reportado. Esta es el área de más frecuente, el surco nasogeniano y la gadela, pero en todas partes, en cualquier parte de la cara. Por eso les digo, si van a inyectar en la cara, siempre lento, siempre moviendo la aguja en retirada y nunca, así cojan una arteria, nunca van a subir la presión intraarterial suficiente para devolverla a todo el flujo y que vaya hasta la arteria. Yo quisiera algún comentario sobre Botox. Recientemente leí de reportes de embolismo por Botox y ahí tampoco sabría yo qué hacer en el caso de Botox que metan intraarterial y que pues, genere una oclusión arterial ocular. ¿Alguien sabe? Pues yo no he escuchado nunca ninguna conferencia ni sé de embolismo por Botox. El Botox es muy seguro en ese sentido, ¿no? Y hay otras complicaciones, pero en eso no. Algo que quería hacer un comentario muy rápido es que, y hay un estudio de Wendy Lee, que es una oculoplástica muy importante en el Bascom Palmer, realmente aspirar con la aguja de cuando uno está colocando el ácido hialurónico no funciona, Ujú. no funciona. O sea, Por la uno densidad. mete la aguja y uno aspira y uno está confiado, no sale sangre. No, es imposible. Ella lo hizo con los diferentes calibres de agujas, no sale. El ácido hialurónico es tan grueso que no permite. Entonces uno está confiado y dele. Entonces la clave es muy lento y cambiando, sí, hacer y no y hacer como lo que ellos llaman fanning, que es pasar como de un lado al otro, abanico y no hacerlo en un solo punto y muy lento, sí. Y la cánula también, pero a mí personalmente la cánula no me gusta. Y además hay que poner anestesia y hay que ir hasta allá y hay que abrir un hueco y pasarla. Sí, no, yo diría que el área periocular, no. En las otras zonas yo sí estoy usando ácido hialurónico y parece que me ha ido bien hasta ahora, gracias a Dios. Bueno, y para terminar, solamente quería contarles que de
esto ha evolucionado en la parte estética que ustedes ya están viendo, que en las redes los colegas, los dermatólogos, los estéticos ya no hablan tanto del relleno, precisamente por todo esto que estamos hablando. Y hoy en día lo que estamos y hemos cambiado el plano de aplicación y hacemos son hibridaciones dinámicas donde ya combinamos el ácido hialurónico con una hidroxapatita de calcio y los colocamos en un plano profundo en zonas de seguridad, nunca cerca al ojo, nunca en la frente, nunca en la glabela, para manejos seguros. Y ese ha cambiado un poco y ya no es un relleno, es una biorregeneración del tejido. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias por la conferencia, Alejandro. No hay preguntas en el chat, entonces damos por terminada la charla. Los esperamos el próximo viernes. Gracias.